How about saying hello to the man who wrote that one? Come on out, Bobby. Y como vimos en la presentación, hoy vamos a hablar de Un completo desconocido, A Complete Unknown, y la figura de Bob Dylan ligada al cine. Por supuesto que no es nada fácil acercarse a la figura desconcertante, inasible, inabarcable, inclasificable que es Bob Dylan, desde el cine, ya sea desde el documental o desde la ficción, porque ya lo han hecho incluso grandes cineastas como Martin Scorsese. Recordemos hace unos años Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story, que de alguna manera reconstruye la gira de 1975 y 1976. Antes, D.A. Pennebaker había registrado en Don't Look Back un tour por Reino Unido allá a mediados de los años 60. También Todd Haynes se había acercado a la figura de Dylan con una propuesta bastante provocadora, que fue elegir a 5 actores: Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, e incluso a una actriz como Cate Blanchett, para de alguna manera exponer las distintas facetas, dimensiones y alcances de este personaje. ¿Quién es James Mangold? Es un director de esos muy fiables, de esos artesanos, narradores que trabajan muy bien dentro de la industria con películas bastante distintas. O sea, no tiene una lógica autoral como uno podría pensar en un Scorsese o en un Christopher Nolan. Filmó trabajos como Tierra de Policías, Inocencia Interrumpida, El tren de las 3:10 a Yuma, Logan, Contra lo Imposible. Incursionó también en franquicias como la de Indiana Jones. Próximamente va a ser director del nuevo largometraje de Star Wars. Y también habría que citar a Johnny and June, otra biopic bastante exitosa, que tiene unas cuantas conexiones con Un completo desconocido, no solamente porque aborda el universo musical de Johnny Cash, sino porque Johnny Cash aparece aquí varias veces por su relación bastante cercana, bastante afectuosa con el propio Dylan ahí en sus comienzos. Un completo desconocido fue bastante cuestionada, diría que atacada por los fans y conocedores y cultores del universo de Dylan, porque por un lado ciertas simplificaciones o banalizaciones, pero también porque descubrieron unas cuantas inexactitudes históricas, que no estuvo en determinado bar, que no tocó determinada canción. Pero en defensa de Mangold y Chalamet, digamos que Bob Dylan siempre se dedicó a cuestionar su propia historia, a desmitificar y tergiversar las propias historias que se generaron a su alrededor. Pensemos también que estamos ante una película de ficción para un público bastante amplio, con lo cual es lógico que se permita algunas, digamos, licencias o recursos dramáticos propios de este tipo de producciones. En ese sentido también la película funciona como un triángulo afectivo entre Dylan y el personaje, por un lado, de Elle Fanning, que se llama Sylvie Russo en la ficción, pero en verdad está inspirado en la pintora y activista Susie Rótolo, que durante muchos años acompañó a Dylan. Y por supuesto la figura de Joan Baez, interpretado por Mónica Barbaro, que fue su musa, su compañera, su amante ocasional, su socia artística, ¿no? Tocaron muchas veces en distintas giras y en distintos festivales como el de Newport. Uno puede encontrarle ciertas superficialidades o convencionalismos al guión que el propio Mangold escribió con Jay Cox, pero esta transposición del libro Dylan Goes Electric, que en 2015 publicó Elijah Wald, está muy bien y funciona también como registro de época y como cambio de época. Recordemos que estamos en la primera mitad de los años 60
tiempos de Guerra Fría, enfrentamiento con la Unión Soviética, los misiles en Cuba, el movimiento por los derechos civiles, los asesinatos de JFK y Malcolm X. Y en ese sentido, la película realmente transmite la intensidad y las contradicciones de esos tiempos. Y otro de los puntos altos de la película, sin duda, es la actuación de Timothée Chalamet, un actor estrella que viene en pleno ascenso, pero que acá tenía un desafío muy importante porque no cualquiera se mete en la piel de una figura mítica y todavía viva y vigente como la de Dylan, y lo hace realmente con mucha sensibilidad, con mucho aplomo, sin regodeo, sin hacerse el canchero, de una manera muy convincente y muy en sintonía con el espíritu de la película. Es una película que fluye y es una película que por momentos emociona, que está hecha con corazón, sin cinismo. Y en ese sentido, Mangold y Chalamet decidieron prescindir de la mimetización, de la imitación perfecta, de la forma de caminar, de moverse, de hablar y de cantar de Dylan. Y me parece que esa decisión termina siendo uno de los mayores logros. Incluso recursos que en otras biopics musicales resultaron un poco pueriles y obvios, como que la historia se cuente un poco a través de las letras de las canciones, acá tiene un efecto y un resultado muy emotivo. Es un tributo, sí, pero sin solemnidades, sin cinismo, hecho con mucha nobleza, con mucho corazón. Así que recomiendo calurosamente esta nueva película sobre Dylan, Un completo desconocido, James Mangold en la dirección, Timothée Chalamet como protagonista, próximamente ya en los cines de todo el mundo.